mostrar, quiero compartirles con ustedes qué es lo que van a encontrar en la plataforma. Hasta que ustedes no se registren, pues no van a tener acceso a esto. Van a encontrar las cápsulas de conocimiento, el foro, y la red de copilotos es donde encontramos toda la información de toda la comunidad. Las cápsulas de conocimiento lo que buscan es que ustedes refuercen ciertos temas que consideramos son pertinentes para el momento de consolidación y escalamiento de la empresa, pero también que apoyen al copiloto en el proceso que está realizando. Los temas que hemos decidido trabajar en este momento, y tenemos los expertos con los que trabajamos el desarrollo de estos temas y nos van a contar cuál es la pertinencia de cada uno de estos temas, fue estrategia y modelo de negocio, acceso a mercados, gobierno corporativo, finanzas frente a inversionistas, negociación frente a inversionistas, y vamos a tener también una sección de propiedad intelectual. Si una empresa, un proyecto de los que se candidatea para su creador ser piloto y tener un copiloto, no tiene claro y su copiloto no lo puede ayudar a entender realmente en qué mercado está compitiendo, cuál es el tamaño de mercado, cuántos clientes, cuántos competidores hay, cuántos clientes hay, dimensionar. Aunque parezca mentira, nos encontramos todo el tiempo con gente que nos viene a ver y nos dice, mi tamaño de mercado es el mundo, más o menos. Y si yo voy a fabricar un producto de bajo costo para hacer diálisis para el mercado latinoamericano, no tienen los números de cuántas personas dializadas hay ni siquiera en el país, pero encontraron un número por ahí de la Organización de la Salud a nivel mundial que dice que hay, no sé, 5.000 millones de dólares en venta de productos, digamos, derivados de eso. Pero la realidad es que lo que nosotros queremos saber es cuánto es el mercado acá, a cuánto le podemos apuntar para vender en el primer año, segundo año, tercer año, etc. Entonces, número uno, tamaño y estructura del mercado. Si no podemos entender, digamos, nosotros, y si nuestro copiloto no nos puede ayudar en eso, complicado, porque eso es la base de todo. Ahora, teniendo en claro que hay un mercado atractivo, nosotros podemos después definir claramente cuál es nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio tiene que ser algo dinámico. O sea, el modelo de negocio no es algo que se queda quieto y es una vez, lo pegamos en un cuadrito y ya está. No, todo el tiempo tenemos que estar revisando con nuestro copiloto nuestro modelo de negocios. ¿Para qué? Para ser innovadores en el modelo de negocios, para ver en qué parte de ese modelo de negocios nosotros podemos agregar más valor y diferenciarnos. Ganar más mercado, ganar más volumen o ganar más margen. Y al final, si nosotros no entendemos cuáles son las opciones que tenemos de acceso a mercado, también va a ser muy difícil. Entonces, muchos de ustedes, por el estadio de proyectos que se van a acompañar acá en la red de copilotos, tienen que tomar decisiones claves respecto de cómo llegar a nuevos mercados o cómo lanzar nuevos productos. La mayoría en general empieza por acceder a nuevos mercados con los productos que ya tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que empiezan a hacer como una mezcla de todo. En un lugar tienen un licenciatario, en otro lugar tienen un franquiciado, en otro lugar dieron una representación, en otro lugar quieren estar ellos mismos montando la operación directamente. Y hay que tener una estrategia para eso. Hay que tener claro cómo hacerlo. Hay que evaluar pros y contras de cada metodología. No quiere decir que tengamos una sola forma de hacerlo, sino no salir a hacerlo porque sí, porque esas cosas se pagan muy caras a futuro. Entonces, la estrategia, el modelo de negocios y el acceso al mercado son claves. Y lo tenemos que estar revisando todo el tiempo. No es un tema de una vez y ya porque nos está yendo bien ahora no lo tenemos que seguir revisando. Copiloto clave para eso. Sin embargo, después hay 3 temas más que tienen que ver con justamente gobierno corporativo, con finanzas, con negociación y con temas de propiedad intelectual que si no están también completados es imposible. ¿Cuál es el tema? Ningún copiloto sabe de todo, pero los copilotos también tenemos que aprender. Y aprendemos porque hay contenidos para nosotros y aparte también aprendemos porque trabajamos en red. Nos conocemos entre nosotros y nos nutrimos entre nosotros. Bien, entonces cuando ya tenemos en ese hilo conductor, tenemos resuelto o no resuelto, pero al menos identificado cuál es ese mercado, ese tamaño de mercado objetivo y específicamente cómo vamos a llegar a ellos en términos de acceso a mercado, nos hacemos la pregunta de qué recursos necesitamos. Entonces, al hacernos la pregunta de qué recursos necesitamos, también tenemos que tener la capacidad de correlacionar ese mercado con relación al ingreso que podríamos tener nosotros en función de unas capacidades que pongamos. Eso se llama básicamente planeación financiera. Planeación financiera, ¿por qué es importante tener un ejercicio muy riguroso desde los copilotos hacia los pilotos en términos de planeación financiera? Número 1, para tener contexto sobre la liquidez, sobre los indicadores de liquidez de la compañía. Número 2, indicadores de productividad. ¿Qué pasa
si yo bajo mi comisión de descuento con este canal de distribución que estoy haciendo? ¿Qué le pasa a mi compañía en términos de generación de valor? ¿O qué le pasa inclusive en la valoración como tal? Número 3, endeudamiento, indicadores de endeudamiento. ¿Está mi compañía, mi empresa en capacidad de asumir una deuda? ¿Ya la tiene? ¿Cuánto más deuda puedo asumir? ¿Y cuál es el punto, digamos, del stop loss, por así decirlo? Y número 4, es importantísimo hacer un ejercicio de testeo de cada una de las sensibilidades que son claves. Testeo de cantidades, testeo de precio, testeo si estoy en el negocio de plástico, por ejemplo. ¿Qué pasa si el precio del petróleo sube? Que es un insumo importante dentro de mi industria. Bien, muchos de ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y la valoración dónde cabe? Seguramente es un ejercicio importante que todos tienen que hacer, y ahí es donde el copiloto debe orientarlos cómo es la metodología más adecuada, incluso si el copiloto tiene la capacidad de hacer el ejercicio, maravilloso. Pero no se hagan solamente la pregunta de la valoración por tener un precio en una posible negociación. Eso es importante, tener un precio de compañía. Quizás hay dos elementos que son aún más importantes que el mismo precio, y están relacionados principalmente con identificar cuáles son los requerimientos de capital. Cuando hacemos una valoración podemos decir en los próximos 18 meses, en los próximos 12 meses o 24, no sé, ustedes pondrán su horizonte, vamos a necesitar 100, 200, 300, 1.000 millones de pesos. Y obviamente con un ejercicio de testeo de sensibilidad que comentaba yo al principio, pues vamos a poder decir, hombre, necesitamos quizás un poco menos si la cantidad aumenta, un poco más si el precio baja. Es fundamental dentro de la valoración hacerlo más que un ejercicio de negociación como un ejercicio de requerimientos de capital. Y también es importante, dentro de todo el ejercicio de planeación financiera, llevarlo como un componente más dentro de una negociación con un inversionista. Y ahí entramos al capítulo de negociación con inversionistas. Cuando nosotros estamos con un copiloto, qué bueno que ese copiloto pueda decirles o acompañarlos a ustedes, pilotos, en un contexto de cuál es la participación accionaria que puedo negociar, cuáles son esos acuerdos de permanencia, cuáles son esos acuerdos de exclusividad, cuáles son esas, digamos, relaciones que se crean en torno a ese matrimonio que estamos teniendo, bien sea perpetuo, porque mi inversionista es un familiar con el quien me va a acompañar durante pues, la existencia de la empresa, o en su defecto limitado, porque hay muchos inversionistas que tienen un carácter de permanencia limitado, entro y salgo dentro de 2 o 3 años. Toda esa relación es importante plasmarla en un acuerdo de accionistas, pero se materializa en lo que se llama gobierno corporativo. Este tema del gobierno corporativo, yo creo que hay que aclararlo un poco desde el principio, porque cuando uno oye la frase, uno cree que eso es para grandes corporaciones y es mentira. Ese es el peligro de traducir las cosas del inglés al español tal cual, porque en Estados Unidos, donde nació todo este tema, se llama corporate governance, pero en realidad eso quiere decir gobierno de empresa. Y el gobierno de empresa yo se los resuelvo, o se los resumo, perdón, en dos cosas muy sencillas. El primero es roles y el segundo es reglas de juego. No sé si ustedes alguna vez han leído en los periódicos o han visto, pero la mayor causa de liquidación de compañías en Colombia son conflictos entre accionistas. ¿Por qué conflictos entre accionistas? Primero, nunca definimos unos roles. Arrancamos como locos con un emprendimiento, arrancamos a hacer 1000 cosas, pero bueno, ¿y usted se encarga de qué? ¿Yo qué hago? ¿Y yo hago qué? Una vez tuve la oportunidad de ver un caso de 2 emprendedores que tenían estaban metidos en un negocio de tecnología muy interesante, y uno de ellos era el comercial, el que vendía, el que hacía los contactos, y el otro era el geek, el programador, el que estaba detrás de escena y el que sabía de tecnología. Y un día llegó el que vendía y el que era el comercial y le dijo, ¿sabe qué? Yo creo que yo merezco más de esta empresa, más porcentaje que usted. Esto no puede ser un 50-50, esto es injusto que sea un 50-50. Y entonces el otro le dijo, ¿pero por qué? Dijo, no, porque yo soy el que vende, yo soy el que tengo los contactos, ¿no? Entonces, imagínense, no había claridad de roles ni tampoco había claridad sobre cómo remunerarse, ¿cierto? Yo creo que ese tema se hubiera resuelto de una forma muy sencilla si de pronto hubieran hecho un acuerdo de comisiones, pero ahí no tiene por qué hablarse de participación. Y eso es lo que en el gobierno corporativo se trata de eliminar, que es algo que se llama el conflicto de agencia. Y el conflicto de agencia, ¿qué es básicamente? Cuando yo tengo el sombrero de dueño, cuando tengo el sombrero, por ejemplo, de miembro de la junta, o cuando tengo el sombrero de empleado o gestor de mi negocio. Y los 3 sombreros tienen derechos y deberes totalmente diferentes. Sin embargo, en el día a día los confundimos.
Yo he visto a veces discusiones en emprendedores que a veces dicen, pero es que yo también soy dueño de esto. Un momento, estamos hablando de trabajo, ¿no? En la única instancia donde uno puede pensar como dueño y ponerse el sombrero de dueño es una vez al año. ¿Alguien sabe cuándo? En la asamblea de accionistas, punto. De ahí para allá, el resto del año usted únicamente puede hablar como empleado o como gestor, no más. Entonces, esas reglas de juego se tienen que pactar y yo me he dado cuenta que esa falta de reglas genera en el largo plazo inconvenientes. Desafortunadamente yo he tenido que ver en el camino emprendimientos muy interesantes que se han acabado por falta de esas reglas de juego. Cómo nos remuneramos, cómo atraemos un inversionista, cómo nos pagamos unas comisiones, hasta cuánto quisiéramos ceder de participación o no cederíamos, cómo tomamos las decisiones, también cuáles son los roles de los miembros del equipo. Y en esta reflexión yo también he llevado a algunos emprendedores a decirles, señores, usted no es el idóneo para gerenciar esto, dé un paso al lado y permita que alguien más lo haga. Me imagino que ustedes alguna vez vieron la historia de Steve Jobs, que Steve Jobs lo botaron de Apple, ¿no? Pregunta, ¿dejó de ser socio? ¿Dejó de ser socio? Nunca dejó de ser socio, ¿no? Y simplemente, ¿por qué salió de Apple? Porque no era un buen gestor, no quiere decir que no fuera un buen socio, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas a veces en estos equipos de emprendimiento no se analizan muy bien desde el comienzo. ¿Quién debería manejar esto? ¿Cuáles son los perfiles idóneos? ¿Quiénes deberían estar acá? E inclusive yo a veces he visto y he conocido emprendedores que han tenido la suficiente inteligencia y anticipación para decir, ¿sabe qué? Yo lo único, como un día me dijo un emprendedor, yo lo único que tengo es una buena idea, pero yo soy consciente que yo no la debo sacar adelante, ¿no? Y a veces hay que hacer ese tipo de reflexiones para que el proyecto escale en el corto plazo. Entonces, esto es como una especie de matrimonio que hay que saber gerenciar en el largo plazo. Como un día me decía un empresario, usted sabe con quién se casa, pero no con quién se divorcia. Y yo creo que ustedes saben que armar una sociedad es muy sencillo, ¿no? Váyase a la Cámara de Comercio, unas hacen 24 horas, la tiene constituida. Desármela, cómprele al socio, negocie la participación, ofrézcale a ver si le compra por eso, ¿no? Y todo este tipo de situaciones pueden llegar a suceder en el largo plazo, pueden llegar a pasar, ¿cierto? Pero como les digo, si desde un comienzo se tienen unos roles mucho más claros y se tienen unas reglas de juego duradas en el largo plazo, yo les aseguro que en el momento en que se genere un conflicto en el proyecto, porque también se los anticipo, va a haber un conflicto en algún momento, van a haber diferencias, pero en el momento que esto suceda, yo les aseguro que va a ser muy fácil sortear ese obstáculo. Entonces, en resumen, para eso sirve esta herramienta de gobierno corporativo. Este va a ser el perfil que vamos a ver del piloto. Bueno, acá primero vamos a ver los datos personales, se va a ver igual en la parte de abajo temas de la empresa y va a haber un muro y en ese muro se va a ver cómo se comunica el piloto con otros pilotos o con copilotos, donde realmente pueda fluir mucha información que pueda ser pertinente para otros miembros de la comunidad. Acá vamos a tener los datos de la empresa, vamos a incluir el equipo. Todos los expertos han hablado que una de las cosas más difíciles es tener ese muy buen equipo, pero también nosotros en el proceso y en lograr conectarlos con el mejor copiloto, también queremos saber cómo está constituido su equipo. Entonces, por eso es importante tener esa información en esta parte de la plataforma. Vamos a tener un foro, y ese foro lo van a poder abrir tanto copilotos como pilotos, porque acá vamos a comunicar cuáles son los temas que más nos inquietan. De pronto un copiloto está trabajando con un piloto en algún tema, surge algo inesperado dentro de la empresa y definitivamente necesita un experto en otra temática. Este foro nos puede ayudar a eso. Tenemos tal situación de tal esquema, ¿quién nos puede ayudar? Y entre toda la comunidad pueden llegar a resolver temas interesantes en este foro. Vamos a manejar un tema de etiquetas para no ser repetitivos. Esas etiquetas nos van a ayudar también a identificar cuáles son los foros que necesitamos. Si tenemos algunas inquietudes o si queremos comunicar algo particular, pues podamos participar de los foros más apropiados.